Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a contar sobre un familiar que le voy a poner la tía que me metió en problemas. Y bueno, yo me acuerdo que la conocí, no sé, tal vez a los 8 años. Desde los 8 años como que tengo recuerdos ya con ella. Ella no vivía aquí donde vivíamos, vivía lejos con su pareja. Entonces unas vacaciones fuimos a donde ella vivía y es el primer recuerdo que tengo con ella. Antes no, me acuerdo de otras tías, pero de ella no. Después volvió a venir, vino a vivir a Puebla con su pareja y de ahí no me acuerdo que la frecuentáramos tanto porque mi papá dice que, mi papá creo que no frecuenta mucho a su familia. Entonces por eso no la frecuentábamos. Pero sí escuchaba muchas historias, por ejemplo, de que ella cuidaba a los hijos de su hermano y pues como que se volvió muy unida a esa familia. Y esos hijos para ella son muy, pues yo creo que los ve como sus hijos porque ella no tuvo hijos. Mi papá dice que estuvo embarazada pero lo perdió. Se casó una vez, pero igual se divorció. Y bueno, esa es también otra parte de su historia, de esta tía, que después cuando la comenzamos pues a conocer más, como a frecuentar más, pues yo sí vi que esos primos eran pues como sus favoritos, como sus hijos. Y bueno, pero no teníamos como que mucha comunicación. Después me empecé a dar cuenta que ella y su pareja, por ejemplo, estábamos nosotros en su casa y ella hablaba con nosotros y de repente decía algo malo de ellas, de esa familia. Entonces me quedaba pensando, pues esa familia es como su familia directa, ¿no? Como si fueran sus hijos. La mamá de esos hijos la quiere mucho y bueno, pues no sé, no se me hacía como justo que ella hablara mal de ellas. No se me hacía como justo que ella hablara mal de esa familia, principalmente de los sobrinos. Pero ella decía, pero yo lo que yo les estoy diciendo a ustedes, yo se los digo directamente a su cara, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor ellos así se llevan. Ah, bueno, y estuvo delicada de salud, muy delicada, y se la llevó a vivir con ella los sobrinos. Se la llevaron los sobrinos y con su mamá y la estuvieron cuidando ahí, pues yo creo que por más de medio año hasta que se recuperó. Y me da a mí mucho coraje porque sabiendo que son muy buenas personas con ella, que la han tratado muy bien, pues habla tonterías, ¿no? Pero pues ni modo, pues así es ella. Después es también esta tía una persona a la que le gusta aparentar lo que no tiene, ¿no? Y por ejemplo, con esa persona que se casó, después no sé si se separó o se divorció, pero el señor murió y le dejó una herencia. Mi papá dice que ha de haber sido como una herencia de 300,000 pesos mexicanos, como 15,000 dólares, más o menos. Y esta tía lo prestó, así para que la gente creyera que tenía dinero, que lo prestó. Entonces, en lugar de invertirlo,
de comprarse, o por lo menos echárselo encima, comprarse ropa, hacerse cirugías, lo que sea, ¿no? Encima lo prestó para que la gente creyera que tiene dinero. Y también mi papá dice que que él le dio una tarjeta de crédito a una persona que quiere mucho, mi papá. Esa persona se la prestó a esta tía. Y esta tía pues la sobregiró. Y no con cosas que ella había comprado, sino con cosas que compró una amiga de ella, que según esa amiga le iba a dar el dinero. No sé, se me hacía muy loco eso. Y creo que la detuvieron, no sé por qué, creo que por tarjetas de crédito, algo así, no sé. Pero estuvo en la cárcel y mi papá dice que ellos fueron a sacarla. Yo personalmente creo que es mitómana. Un día estaba hablando con una prima y esta prima es de verdad muy buena, es muy honesta, creo yo. Y yo le estaba contando las cosas que me hizo esta tía. Y ella me dijo, a mí también me hizo cosas, pero que ella prefería no contármelas. Porque, bueno, para ella era yo creo que difícil. Y bueno, una de las cosas que me acuerdo así que me hizo fue que mi abuelita vino a nuestra casa y ella quería ver a una de sus hijas que no vive cerca, que vive lejos. Entonces yo tomé el iPad y le mostré las fotos y las veía y las veía. De repente vino esta tía y vio las fotos y dijo, ¡ay, está gordísima! Ella fue la que lo dijo, nadie más. Y yo personalmente, y yo nunca lo hubiera dicho porque pues a mí no me gusta meterme con el peso, nunca, ni hablar, está muy delgada, está muy gorda, no me gusta meterme con eso. Entonces, seguimos viendo las fotos y en cada foto decía, está gordísima, ay, engordó muchísimo. Después, se fueron y a la semana nos reunimos en su casa, fue mi abuelita, y yo no sabía que nos reuníamos porque iba a llegar esta otra tía, la que estaba en las fotos que yo le había mostrado a mi abuelita. Entonces llegó, pero de sorpresa, tocó la puerta, abren y entra y mi abuelita estaba muy emocionada, empezó a saludar a todos y yo estaba parada junto a mi mamá, estaba la tía enfrente de mí. Viene esta persona y nos saluda a todos y la tía dice, ay, me dijeron que estabas gordísima, pero yo te veo muy bien. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Y esta persona dice, ¿quién te dijo eso? Y me señala a mí directamente, dice, ella. Y yo me quedé, no es cierto, yo no fui. Ay, no, me dio mucha pena y mucho coraje ahorita que me acuerdo. Ya me da risa, pero en esa vez me dio muchísimo coraje. Porque yo no era así, porque yo no soy así. Y el problema más grande en el que me metió, escuché muchas mentiras después de mí por parte de esa persona. Y era porque mi papá los iba a visitar cuando ella estaba, iba a visitar a su familia cuando esta persona estaba ahí en esa casa a donde mi papá iba. Y una mentiras que escuché de mí era, por ejemplo, que cuando me fui a vivir a Barcelona, ella decía que yo ya no iba a volver, pero decía que yo le había dicho. O sea, no decía como, yo me imagino que ya no va a volver. No, decía que yo le había dicho que ya no iba a volver. Como yo me di cuenta que hablaba mal de sus sobrinos favoritos, yo dije, pues no le voy a hablar. No sé, me caía muy mal también su actitud. Y dije, no le voy a hablar, como que voy a evitar
lo más que pueda hablarle porque sé que va a inventar cosas sobre mí. Porque muchas cosas que decía sobre esos sobrinos eran falsas, eran mentiras. Entonces yo dije, pues voy a evitar hablarle lo más que pueda, porque si yo le digo cualquier cosa, va a crear una historia, va a decir que yo se lo dije. Por ejemplo esto, que yo le había dicho que me iba a quedar a vivir en España, cuando no era cierto. También otra cosa era que yo me casaba porque estaba embarazada. Y cuando estaba allá viviendo en Barcelona, digo que me hizo muchos problemas porque mi papá iba a visitar a mi abuelita. Y esta persona estaba ahí cuando mi abuelita, bueno, en la casa de mi abuelita. Y le decía a mi papá que yo le escribía a diario, que yo le había dicho que ya no iba a volver, que yo le había dicho que me iba a casar, pero en España, que yo le había dicho que en Navidades yo no iba a volver a México. Otro día le decía que sí iba a volver a México, que yo le había escrito. De los 2 años que estuve fuera de México, ella me escribió, pues yo creo que 5 veces. Solo una vez le respondí y solo esa vez le dije, hola, tal persona, muchas gracias. Solo eso, fue el único mensaje que yo le escribí. Pero fue en respuesta a uno que ella me escribió, no porque yo le había escrito directamente. Porque yo ni siquiera quería hablar con ella, nada, ¿no? Entonces, bueno, mi papá iba a la casa de mi abuelita, le decían estas cosas y volvía a mi casa muy enojado y le decía a mi mamá, bueno, le reclamaba, ¿qué le hiciste a tu hija? ¿Por qué no nos habla? ¿Por qué no nos cuenta sus cosas? ¿Por qué le cuenta más a esta persona que a nosotros? ¿Y por qué le dijo que no va a venir en Navidad? ¿Por qué le dijo eso? Mi papá le reclamaba a mi mamá y mi mamá me hablaba llorando. Mi mamá me decía, ¿por qué no me cuentas tus cosas? ¿Por qué? ¿Qué te hicimos? Así varias cosas. O me decía, tu papá fue a hablar con tal persona, con esta persona, y le dijo todas estas cosas de ti, ¿por qué tú no me las dices a mí? Y yo le dije, mamá, tú sabes que yo no le hablo a esa persona por las mentiras que dice, por cómo es, por todas las cosas que hemos visto que hace. ¿Tú crees? Le dije, ¿tú crees que yo le diría primero a ella que a ti? Le dije, no le creas nada y pásame a mi papá. Me pasó a mi papá y yo le dije, papá, tú sabes cómo es esta persona, tú la conoces muy bien y no es justo que le creas a ella más que a mi mamá. Le dije, yo las cosas que voy a hacer se las digo a mi mamá, si no antes o después de hacerlas, pero solo a mi mamá o a mi hermana, porque era con las que tenía comunicación. Nunca a esa persona, porque esa persona, bueno, no, hasta me enoja de pensar en ella. Porque esa persona es muy mentirosa, de verdad es una mitómana. Y les voy a dar otro ejemplo. Bueno, mi mamá se quedó con eso. Dijo, bueno, cualquier cosa, yo sé que ella me la va a decir primero, no a ella. Yo se lo aclaré a mi papá y le dije, ¿le vuelves a creer otra cosa? Y a ver cómo te castigo, porque yo estaba hasta allá. Eso se lo dije a mi papá. Y bueno, ya pasó eso. Después, bueno, cuando se enteraron que me iba a casar, pues dijeron eso, que me estaba casando porque estaba embarazada, porque... ¿Qué más? Habían dicho una cosa muy estúpida que me dio mucha risa. Bueno, y que me daban poco tiempo para divorciarme, o sea, que me iba a casar y que luego de que me casara
me iba a divorciar, ¿no? Porque así era. Y bueno, pues ya, mi familia fue a la boda, nos casamos y venimos aquí a México. Y la última, bueno, y yo dejé de frecuentar mucho a esa persona, porque no me gusta estar escuchando pues tonterías, la verdad. Y porque, y bueno, la última cosa o tontería que escuché fue que se peleó con las vecinas de donde ahora vive. Donde ahora vive, la casa no es de ella o no era de ella, pero es en un conjunto habitacional. Y se peleó con las vecinas de alrededor. Pero ella les gritó que ella solo está ahí en esa unidad habitacional porque está cuidando a una persona. No es verdad. Ella no tiene una casa propia, pero les dijo que ella vivía en Lomas de Angelópolis. Bueno, que ella tenía su casa en Lomas de Angelópolis. Aquí en Lomas de Angelópolis es una zona como, ¿qué será? Pues residencial, con fraccionamientos cerrados. Es muy grande, pero las casas son grandes, bonitas y son, bueno, por ejemplo, de 1.800.000 para arriba de precio. Ella dijo que ella tenía su casa allá, que la única razón por la que estaba viviendo en esa unidad habitacional era porque tenía que cuidar a esta persona. Y pues no es cierto, no tiene una casa en Lomas de Angelópolis. Si no tuviera la pensión de los viejitos ahorita, no tendría dinero. Porque también, bueno, ya es una persona grande, pero yo también he visto que entre más grande se ha vuelto pues más fantasiosa. Y pues la moraleja de este video es que cuídense mucho de sus tías. Porque, bueno, de cualquier persona, porque nunca sabes con quién estás tratando. Y pues nos vemos en el siguiente video.